Vean el caso clínico número 3. Este caso a lo mejor nos puede ser más familiar por las características del mismo. Bien, se trata de una mujer de 49 años que tiene historia de diabetes de 8 años de evolución. Consulta por visión borrosa. La paciente en general no se siente mal y tiene pocos síntomas de hiperglucemia, no es fumadora y toma una combinación muy frecuente en nuestro medio, metformina con glibenclamida, en una combinación fija, una tableta con cada alimento. Vean aquí, pesa 78 kilos, que para su estatura de 1,59 nos daría un índice de masa corporal de 30.8. La presión arterial es de 155/95 y una cintura de 98 centímetros. En el examen físico, al examen ocular, se le detecta una catarata incipiente en ambos ojos y tiene algunos cruces arteriovenosos al examen de fondo de ojo. Desde el punto de vista cardiopulmonar, no tiene alteraciones, el abdomen es globoso y tiene una insuficiencia leve de miembros inferiores. Los pulsos en los pies son normales, no hay otros trastornos dignos de destacar a la exploración física. Desde el punto de vista de los exámenes de laboratorio, la paciente tiene una biometría normal, glucosa en 178 miligramos, es una glucosa en ayunas con urea y creatinina normales, ácido úrico normal. En las transaminasas tiene elevación de la pirúvica y tiene elevación de la GGT, que está en 102 unidades. La hemoglobina glucosilada, el marcador de control metabólico, está en 7.8%. El colesterol total está dentro de los rangos esperados, pero los triglicéridos están en 415 miligramos, el HDL en 28 miligramos y el LDL en 154 miligramos. Vamos a hacer una lista de diagnósticos o de las propuestas de los diagnósticos que podría tener esta paciente del caso número 3. Bueno, tiene obesidad, grado 1, por un índice de masa corporal de 30.8, con una cintura abdominal de riesgo. Vamos a ver un poquito adelante cuáles serían los puntos de corte para los riesgos. Tiene hipertensión arterial, tiene diabetes tipo 2 y está en descontrol. Tiene una dislipidemia secundaria a la diabetes y obesidad con triglicéridos altos y HDL bajo. Esta es la dislipidemia secundaria, es la marca de este tipo de dislipidemia. Tiene una catarata metabólica, probablemente un hígado graso por la elevación de las enzimas hepáticas. Y al último veremos lo del síndrome metabólico, los puntos que son positivos para conformar este síndrome. Veamos por partes. ¿Tiene obesidad grado 1? Pues sí, veamos aquí obesidad grado 1. Consiste en los que están con un índice de masa corporal entre 30 a 34.9, la paciente tiene 30.8, entonces puede caracterizarse un estado de obesidad grado 1. ¿Cuál es la frecuencia de la obesidad en México? Pues vean en esta imagen de las encuestas de salud pública que se han hecho en nuestro país a partir de 1988, cómo las cifras de lo que es obesidad, definido como índice de masa corporal arriba de 30, como en el 88 era ni el 10% de la población. Para 1999 es el 26%, para el 2006 avanza a 34% y en la encuesta reciente que se acaba de levantar en el 2012 está en un 35%. Pareciera ser que se ha detenido, se ha estacionado, por lo menos es la primera impresión. Y las personas que podrían categorizarse como peso normal, vean cómo la mitad de la población tenía peso normal para fines de los 80s, pero cómo este número se está reduciendo conforme pasa el tiempo. Ya la mayor parte del tiempo no tiene ese peso que se hubiera considerado normal o sano. Las cinturas, el punto de corte que se considera de riesgo para una cintura de riesgo cardiovascular es para las mujeres arriba de 80 y para los hombres arriba de 90. Entonces esta paciente tenía también este dato positivo. Y la presión arterial, ustedes recordarán de esta paciente, pues puede conformarse como hipertensión arterial en un estadio 1, es decir, se confirma plenamente el diagnóstico también de hipertensión. Y ahora, ¿tiene diabetes tipo 2 la paciente? Hay ciertos puntos de corte para el diagnóstico de diabetes que, aunque los cumple la paciente ya daba de antemano el diagnóstico de diabetes, ya era una condición que se sabía y esos puntos de corte también lo confirman. Ahora, ¿tiene dislipidemia primaria o secundaria? La paciente tiene diabetes y tiene obesidad,
Entonces esta paciente se categoriza como una dislipidemia secundaria mixta. ¿Cuáles son las posibles complicaciones de esta paciente por su dislipidemia, es decir, por su dislipidemia secundaria mixta? Bueno, dividamos las imágenes en elevación de colesterol y en elevación de triglicéridos. Y vean cómo se comparten mucho en común, que la elevación de ambos lípidos pone en riesgo a un paciente a tener ateroesclerosis, a tener infarto de miocardio, a tener enfermedad vascular cerebral, a tener amputaciones, y para el caso de los triglicéridos también puede ser la presentación de pancreatitis, sobre todo cuando los triglicéridos son arriba de 1000 miligramos, ahí aparece el riesgo de la pancreatitis, y el hígado graso. ¿Cómo se clasifican los niveles de triglicéridos? ¿Cuánto debería tener cualquier individuo de triglicéridos séricos? Bueno, los valores normales son de menos de 150 miligramos, se consideran limítrofes de entre 150 y 199, altos arriba de 200 y muy altos arriba de 500 miligramos. Para cualquier condición de estas que estoy aquí anotando, la meta debe ser triglicéridos de menos de 150 miligramos para disminuir todos los riesgos implícitos en este tipo de dislipidemia. Bueno, aquí les anoto o les presento las cifras, o mejor dicho, los pacientes que tienen elevaciones de triglicéridos. Esto es para población americana y puede ser la población americana de raza blanca, raza negra, y vean cómo los mexicoamericanos que radican en los Estados Unidos tienen una presencia de triglicéridos arriba de 200 miligramos, mucho mayor que las otras etnicidades, y al igual cuando se dividen los pacientes que tienen elevaciones muy importantes de triglicéridos arriba de 500 miligramos, también se destaca la población mexicoamericana. ¿Cuáles serían las bases del manejo de la dislipidemia de esta paciente? Bueno, son en diferentes ámbitos y sería conseguir reducción de peso, una dieta apropiada, aumento de la actividad física de manera regular. Esta paciente que es diabética debería llevar un adecuado control glucémico y, por supuesto, escoger medicamentos hipolipemiantes que puedan contribuir a la reducción de los lípidos de la paciente. El plan de alimentación es de una alimentación sana. ¿Qué es lo que debe consumir cualquier persona? Y, por supuesto, más alguien que tiene un riesgo como una dislipidemia, pues es acorde a necesidades calóricas del peso deseado. Si a una persona le sobra mucho peso, bueno, las calorías deben restringirse acorde a conseguir una reducción de peso vía de la dieta, eliminar las grasas saturadas, que son básicamente las grasas de origen animal, y los carbohidratos simples o refinados, incrementar el consumo de fibra, de azúcares complejos, frutas y verduras, o incrementar el consumo de aceites de pescados ricos en ácidos grasos como los omega 3 y los omega 6. Aquí en esta imagen se ven las composiciones que se recomiendan para las dietas sanas, sobre todo personas que tengan obesidad, que tengan diabetes, deben tener estas cifras, desproporciones de los diferentes tipos de grasas dietéticas, de las proteínas, del colesterol que debe reducirse, los azúcares simples, incluir una cantidad importante de fibra dietética en la alimentación. ¿Cuáles serían los valores deseables de colesterol, de triglicéridos, de colesterol de LDL? La cifra en la cual se han descansado las metas terapéuticas en los pacientes que tienen dislipidemia o que tengan diabetes es básicamente la del colesterol LDL. Y para esta paciente, por el hecho de ser diabética, debería tener un colesterol de LDL de menos de 100. Si esta paciente ya hubiera tenido un infarto, una complicación cardiovascular, la cifra sería más restringida, sería más baja, serían como metas para esos pacientes. Las cifras de colesterol de HDL están aquí anotadas, más de 50%, más de 50 miligramos en mujeres y más de 40 miligramos en varones. Y los triglicéridos, pues los valores óptimos ya los mencionamos, de menos de 150 miligramos. ¿Cuáles pueden ser los medicamentos, los fármacos más apropiados para el manejo de la dislipidemia de esta paciente? Bueno, dividamos entonces de acuerdo al rasgo predominante de la elevación del lípido o lipoproteína. Para la hipercolesterolemia serían las estatinas, los grupos fundamentales para reducir las cifras de colesterol y colesterol LDL, y aquí también se encuentran como grupo las resinas secuestradoras. Para la hipertrigliceridemia, los fibratos aquí encabezan
la lista de los medicamentos que podríamos utilizar para disminuir las cifras de triglicéridos séricos. Está el ácido nicotínico y en menor proporción los omega 3. En dislipidemias combinadas se pueden usar combinaciones de estos fármacos. Vamos a ver un poco más adelante cuáles serían las bases para usar estos fármacos. ¿Cuáles son los efectos farmacológicos de estos medicamentos? Es decir, ¿cuánto pueden reducir de colesterol o de triglicéridos o del LDL o el aumentar el HDL? Aquí se muestran en esta tabla los efectos fundamentales. Y aquí vean, por ejemplo, para estatinas, el sitio donde tienen más acciones para colesterol total y para colesterol de LDL, y para los fibratos serían las reducciones de triglicéridos. Y aunque tienen acciones combinadas, tienen una acción preponderante, fibratos para triglicéridos y estatinas para colesterol total y colesterol LDL, y aquí se muestran los otros medicamentos que también se pueden utilizar. Si un paciente tiene una dislipidemia secundaria mixta y que pueda ser necesario que se ocupen los dos tipos de medicamentos que más frecuentemente usamos, como serían las estatinas y los fibratos, ciertamente esta combinación puede producir efectos secundarios importantes y debemos de tomar ciertas precauciones. Y las precauciones sería que antes de hacer la combinación, chequemos que esté normal, que la función hepática sea normal y que la función tiroidea sea normal, y entonces ya podremos hacer la combinación y disminuir los riesgos de lo que se llama la rhabdomiólisis y la insuficiencia renal que se pueden producir en algunos sujetos que toman estas combinaciones. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento? ¿Cuánto tiempo hay que dar? Esa es una pregunta que nos hacemos los clínicos. ¿Debo darla un mes, 3 meses? Bueno, el tiempo que debe recibir los medicamentos es el tiempo al que esté expuesto al factor de riesgo. Si el paciente persiste obeso, persiste hiperglucémico, persiste dislipidémico y su riesgo cardiovascular sigue siendo alto, bueno, el tratamiento deberá extenderse mientras persistan estas condiciones. La primera evaluación de eficacia una vez que usamos medicamentos debe ser a las 6 semanas, después cada 6 meses, y se debe mantener la dosis mínima efectiva del fármaco, que sería aquella que nos dé las metas que acabamos de señalar. Una pregunta final de este caso que desarrollo en varios puntos es: ¿tiene esta paciente síndrome metabólico, esto que ahora estamos buscando persistentemente en nuestra paciente? Para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico deben llenarse diferentes requisitos, como serían la circunferencia de cintura, los triglicéridos elevados, la reducción de HDL, la elevación de la presión arterial y la elevación de la glucosa. Puntos todos positivos que tenía el caso que acabamos de revisar, el caso número 3. Entonces esta paciente sin duda tiene síndrome metabólico, lo cual lo pone en un riesgo cardiovascular muy alto. ¿Cuál sería el tratamiento del síndrome metabólico? No hay un fármaco específico para el tratamiento del síndrome metabólico, un medicamento especial para este síndrome. Cada alteración fenotípica debe tratarse por separado, así como pues, las medidas de cambio de estilo de vida con restricción calórica, restringir el consumo de alcohol, cesar el tabaquismo, alentar que los pacientes hagan ejercicio regular, usar los medicamentos de acuerdo al factor lipídico preponderante en la dislipidemia, y se pueden usar otros medicamentos de acuerdo a las otras anormalidades, como por ejemplo serían diabetes e hipertensión arterial. Me referiré nuevamente a los factores ateroprotectores que pudieran tener los fibratos, que ya decíamos que le disminuyen los triglicéridos, la inflamación, aumenta el tamaño de las partículas de LDL y aumenta la síntesis de HDL. Finalmente, ¿cómo haría usted la prescripción de este último caso, de este caso número 3? Bueno, esta sería la propuesta: una dieta hipoenergética con reducción de grasas saturadas, alta en fibra dietética. Esa es la composición que debería llevar el menú que tome la paciente. Recomendarle que haga ejercicio aeróbico por lo menos 30 minutos, 5 o más días a la semana. Y en medicamentos pues serían múltiples, por ejemplo metformina es una buena elección para el tratamiento de la diabetes y resistencia a la insulina. Una insulina basal es muy probable que ocupe este caso, como glargina por la noche. Una estatina también es muy probable que necesite. Fibratos, serían muy importantes que a esta paciente se le prescriban fibratos, como por ejemplo el ciprofibrato o el fenofibrato.
los inhibidores de la ECA o los inhibidores de la ARA2 para el tratamiento de la hipertensión y finalmente medidas de protección como sería el uso de aspirina una vez al día. Pues aquí les anoto ya lo que sería el resumen de esta presentación, en que los pacientes con dislipidemia no pueden abordarse de una manera única, tiene que ser multifactorial y que debemos ayudar a nuestros pacientes a incluirlos en una alimentación saludable, en ejercicio regular, en reducción de peso, control glucémico cuando sean pacientes con diabetes, el dejar de fumar, que es uno de los aspectos más importantes de la reducción de los riesgos cardiovasculares, el control de la presión arterial y la selección juiciosa de los hipolipemiantes para los pacientes con dislipidemia. Con eso terminamos esta presentación. Muchas gracias.